Solo decía que Lois no entiende el distanciamiento social. Entonces él sube y quiero que abrace a todo, y en particular a los bebés más pequeños que él. Las rutinas reales no suelen dejar lugar a la sorpresa, especialmente cuando se observa cada movimiento. Pero durante una aparición reciente, sucedió algo que nadie esperaba. Toda la atención se centró en el príncipe Lois y, en cuestión de segundos, el tono de todo el evento cambió. Incluso el rey pareció tomado por sorpresa. No fue dramático, pero tuvo un peso mucho más allá de su edad y dejó una impresión que no podía ignorarse. ¿Qué pasó en ese breve momento que tiene a todos hablando? Únase a nosotros mientras exploramos cómo el príncipe Luis cambió el curso de una apariencia real con un solo gesto: el peso de los títulos reales. Con tan solo 7 años, en un momento que llamó la atención de todos, el príncipe Luis hizo lo que pocos podrían haber predicho. Todos notaron que él inclinaba la cabeza de manera deliberada y respetuosa. Lo que más llamó la atención de la gente no fue solo el gesto, sino lo natural que parecía viniendo de él. Incluso el rey Carlos hizo una pausa. Para un niño conocido principalmente por su picardía y su encanto, fue un recordatorio de que el príncipe Luis tiene un título arraigado en la ley real, el legado familiar y una planificación cuidadosa. Cuando nació el 23 de abril de 2018, se anunció su título completo como Su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge. Eso vino directamente del título de su padre en ese momento, Duque de Cambridge. Pero Lois no obtuvo este título por casualidad. Según las antiguas reglas reales, no se le habría concedido ningún título de príncipe. La norma original se remonta a 1917, cuando el rey Jorge V decidió limitar el uso de títulos reales. Emitió una regla formal, conocida como cartas patentes, que permitía que solo los hijos y nietos masculinos de un monarca usaran el estilo Su Alteza Real. En otras palabras, bisnietos como el príncipe Luis no calificarían a menos que estuvieran directamente en la fila para el trono. Eso cambió en 2012, cuando la reina Isabel II emitió su propia patente de letras. Declaró específicamente que todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales, es decir, todos los hijos del príncipe William, serían príncipes o princesas, sin importar dónde se encontraran en la línea de sucesión. Sin esa decisión, Lois habría sido maestro Lois Cambridge, no un príncipe. Pero gracias a esa actualización legal, se convirtió en príncipe desde su nacimiento. Su nombre también fue elegido cuidadosamente. Su nombre completo es Lois Arthur Charles. Cada parte tiene significado. Se cree que Lois honra a Lord Louis Mountbatten, el amado tío del príncipe Felipe. Era una figura clave en la familia real, especialmente para el príncipe Carlos, que era muy cercano a él. Arthur aparece en el segundo nombre tanto del príncipe William como del rey Carlos. Es un nombre tradicional ligado a la historia real británica. Y Carlos es un guiño obvio a su abuelo, el actual rey. Títulos como el suyo ayudan a determinar todo, desde el rango público hasta cómo será tratado en las visitas reales, en la prensa y detrás de las puertas del palacio. El título le otorga un lugar en la estructura laboral de la familia. Afecta cómo será presentado en eventos, donde se sentará e incluso cómo se dirigirán a él en la escuela o en el extranjero. Y aunque el público no se dé cuenta, un título como príncipe genera expectativas desde el momento en que se anuncia. De cara al futuro, la gente a menudo se pregunta qué nuevo título podría llevar el príncipe Luis a medida que crezca. El duque de Edimburgo es una posibilidad. El título se otorgó originalmente al príncipe Felipe en 1947. Después de su muerte en 2021, pasó al príncipe Eduardo en 2023, pero solo como un nombramiento vitalicio. Eso significa que cuando Edward fallezca, el título volverá a la corona. En ese momento, el monarca podría reasignarlo a un miembro de la realeza más joven, y Luis sería una elección adecuada, dada la conexión con Felipe y el peso simbólico del título. Otro posible título es el de Duque de York, que tradicionalmente ha recaído en el segundo hijo del monarca. Sin embargo, ese título lo ostenta actualmente el príncipe Andrés y es posible que no se vuelva a publicar debido a la controversia pública que lo rodea. De lo contrario, a Luis se le podría dar un ducado completamente nuevo, elegido por el monarca reinante cuando llegue el momento. Lo que sabemos es que el título del príncipe Luis es el comienzo de una vida ya marcada por la ley, el linaje y la estrategia real. Y cuando inclinaba la cabeza, la gente veía a alguien nacido con el peso de la historia,
cargándola ya con más gracia de la que nadie esperaba. Cuando el rey Carlos le dio el título de duque de Edimburgo a su caldo más joven príncipe Eduardo, muchos creyeron que era solo temporal, no porque Eduardo no lo mereciera, sino porque el título en sí siempre ha tenido un significado más que personal. Y, en el largo juego de la planificación real, puede que solo esté esperando a alguien más joven, alguien como el príncipe Luis. La historia del título se remonta a 1726. El rey Jorge y se lo dio a su nieto, el príncipe Federico, como una forma de distinguirlo de sus muchos hermanos. Desde entonces, solo se ha repartido unas cuantas veces. Cada vez que aparece, está vinculado a alguien que el monarca cree que puede tener peso, en público y en privado. Esto siempre ha estado ligado al deber y al legado, pero es el príncipe Felipe quien lo hizo inolvidable. Después de casarse con la princesa Isabel en 1947, se convirtió en duque de Edimburgo. Y no solo llevó el título, sino que le dio valor real. A través del programa de premios del duque de Edimburgo, cambió miles de vidas. Participaron jóvenes de más de 130 países, muchos de ellos liderando negocios, gobiernos o trabajo comunitario. Impulsó la ciencia, defendió la disciplina y defendió causas como la conservación y la conciencia climática mucho antes de que fueran populares. Cuando falleció en 2021, fue cuando Eduardo intervino. El 10 de marzo de 2023, cuando cumplía 59 años, el rey Carlos le concedió el título como gesto de continuidad. Honró tanto el deseo del príncipe Felipe como la promesa de la reina. Edward y su esposa, Sophie, ya habían pasado años asumiendo muchos de los papeles de Philip. Se sintió ganado. Pero a diferencia del pasado, el título no pasará automáticamente al hijo de Edward, James. Una vez que Edward muera, el título volverá a la corona. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes para el príncipe Louis. Tiene solo 7 años, pero su camino ya se está perfilando. No será el próximo en la fila, pero crecerá ante la vista del público. Su futuro tendrá que tener significado. Y un título como duque de Edimburgo podría darle a ese significado un peso real, tal como lo hizo con Felipe y como lo está haciendo con Eduardo ahora. Pero esto es lo que exige el título. Si Louis alguna vez lo recibe, sería una señal pública de que está entrando en algo mucho más grande que él mismo. ¿Estaría preparado para esa responsabilidad? Sigue mirando para descubrirlo. El lugar único del príncipe Luis en la casa de Windsor. Puede que el príncipe Louis sea joven, pero es parte de algo mucho más grande de lo que la mayoría de la gente cree. Su historia abarca las tradiciones reales, la historia global y un cambio muy moderno en lo que significa ser real hoy. Nació en la casa de Windsor, la casa real creada oficialmente por el rey Jorge V en 1917. En ese momento, Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania y Jorge V no quería que la familia real mantuviera su nombre alemán original, Sajonia-Coburgo-Gotha. Entonces lo cambió. Windsor sonaba más inglés y más identificable. Desde entonces, todos los monarcas, desde Jorge V hasta el rey Carlos III, han conservado el nombre y se ha convertido en un símbolo de estabilidad. A través de la guerra, las pérdidas, los escándalos y el progreso, la casa de Windsor ha mantenido unida a la monarquía. La conexión del príncipe Luis con la línea Windsor pasa a través de su padre, el príncipe William. Como hijo primogénito del rey Carlos III y la princesa Diana, William es a la vez heredero y símbolo de la próxima generación. Pero sus raíces son profundamente emocionales. A través de Diana, Louis está vinculado a la familia Spencer, conocida por su independencia y su fuerte sentido de la justicia. La propia Diana fue vista a menudo como el corazón de la familia real durante su época, y esa calidez no desapareció con ella. Sigue vivo en William y ahora en Louis. Luego está la madre de Louis, Catherine. Antes de convertirse en princesa de Gales, era simplemente Kate Middleton. Su familia no tenía títulos ni propiedades. Dirigían un pequeño negocio, asistían a escuelas locales y vivían como millones de otras familias británicas. Pero lo que Catalina aportó a la familia real no fue solo normalidad. Fue equilibrio. Se comporta con calma, habla con sencillez y muestra afecto abiertamente. Su influencia es fácil de ver en sus 3 hijos, especialmente en Louis. No actúan rígidos ni ensayan en público. Actúan como niños, amados, seguros y curiosos. Su hogar es único.
El príncipe George, el mayor, carga con el peso de su futuro. Es serio, concentrado y ya está aprendiendo lo que significa liderar. La princesa Charlotte se interpone entre sus hermanos, pero a menudo actúa como si estuviera a cargo. Ella tiene confianza, es firme y se apresura a intervenir cuando Louis comienza a traspasar los límites. ¿Y Luis? Él es el comodín. El que baila durante el evento real. TS, hace muecas durante los desfiles y hace reír a la gente cuando menos lo esperan. Pero no confunda eso con una falta de conciencia. Louis conoce su lugar y sabe que es amado. No se está criando a la sombra de su hermano, sino junto a él en un papel que se está moldeando para algo diferente. El título del príncipe Luis se decidió mediante una serie de decisiones reales determinadas por la política, la guerra y los tiempos cambiantes. Cuando el rey Jorge V emitió la patente de las letras en 1917, esa decisión tuvo consecuencias más tarde. Cuando la reina Isabel II tuvo bisnietos, muchos de ellos no recibieron automáticamente títulos reales. Esto incluía a los hijos del príncipe Harry, Archie y Lilibet. Su ausencia en la lista de títulos provocó un debate público. ¿Por qué algunos niños los obtuvieron y otros no? ¿Se trataba de orden de nacimiento, raza o política? ¿Política? Estas preguntas seguían surgiendo cada vez que la familia aparecía en el centro de atención. En ese momento, ella eventualmente emitiría su propia patente. Las leyes sobre la sucesión también estaban cambiando para permitir que las hijas tuvieran los mismos derechos al trono. Tenía sentido que los títulos siguieran la misma lógica. Así que Luis, nacido 3, se convirtió en el príncipe Luis de Cambridge al nacer. Pero la historia no termina ahí. Ahora que el rey Carlos está en el trono, se ha mostrado abierto a querer una familia real más pequeña y más centrada, una monarquía reducida, como suele llamarse. Ha reducido los roles públicos y ha dejado algunos títulos sin conceder o retrasados. Eso significa que las decisiones futuras, como si los hijos de Luis obtendrán títulos reales, no están garantizadas. Todo depende de cómo evolucione la monarquía y de lo que Carlos y Guillermo decidan que es necesario en los años venideros. En el Jubileo de Platino de 2022, el príncipe Luis se convirtió en una estrella emergente inesperada desde el momento en que saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham con las manos sobre los oídos. Se suponía que todas las miradas estarían puestas en la gran celebración final de la reina. Pero fue Louis, moviéndose en su asiento, haciendo muecas, pretendiendo tocar el tambor con la música, quien se robó el espectáculo. En un mar de uniformes formales y apariciones cuidadosamente escenificadas, sus reacciones sin filtros fueron algo diferente. Las fotos de Louis se volvieron virales instantáneamente. Las redes sociales lo convirtieron en un meme, no de una manera burlona, sino de una manera que parecía afectuosa. Personas relacionadas con él. Fue como si, por un momento, la monarquía pareciera como cualquier otra familia que intenta mantener entretenido a un niño inquieto durante un largo evento público. La respuesta de Catherine fue igualmente importante. En lugar de reaccionar con frustración, se acercó, le habló suavemente durante el momento y mantuvo la calma. Ella no lo regañó. Ella no intentó ocultarlo. Su crianza en público llegó a los titulares. Los espectadores la elogiaron por ser paciente y cálida, pero también firme cuando era necesario. No fue solo Louis el que se destacó. Fue la forma en que su madre le permitió ser él mismo mientras lo mantenía con los pies en la tierra. Siguieron otras apariciones. En el tradicional paseo navideño en Sandringham, se vio a Louis estrechando manos, sonriendo y mostrando un lado más educado y sereno. En los eventos de coronación del rey Carlos, parecía concentrado e incluso un poco serio, caminando con su familia como si entendiera la importancia del día. Eso no significó que perdiera su energía. Sigue siendo el más expresivo de los 3 hermanos, pero demostró que estaba aprendiendo a equilibrar la alegría con el deber. La personalidad de Louis sigue brillando. Quienes lo han conocido lo describen como una persona vivaz y llena de espíritu. Hay algo en el brillo de sus ojos que recuerda a los observadores reales mayores a una joven princesa Diana. Encantador, espontáneo e impredecible de una manera que hace que la gente se sienta atraída. Y está teniendo un efecto. Louis ayuda a modernizar la familia real de una manera que ningún anuncio o entrevista podría hacerlo.
Las personas que normalmente ignorarían los eventos reales ahora los sintonizan solo para ver qué hará. Él cierra la brecha entre siglos de tradición y el anhelo actual de autenticidad. En una familia conocida a menudo por su formalidad, él no tiene guión. Pero, ¿qué sucede cuando ese espíritu libre tiene que convertirse en una vida moldeada por el deber? Siga mirando mientras exploramos las crecientes expectativas que el príncipe Lois podría enfrentar algún día. Una nueva era de paternidad real. Cuando se trata de criar a sus hijos, el príncipe William y Catherine están escribiendo un nuevo tipo de manual de crianza real basado en la apertura emocional, la estructura y el compromiso de brindarles a sus hijos una infancia lo más normal posible. Uno de los cambios más claros que han hecho es cuán abiertos y se acercan al bienestar emocional. Tanto William como Kate han expresado su opinión sobre la importancia de la salud mental en su propio hogar. Han fomentado conversaciones sobre sentimientos, pérdida y vulnerabilidad. Se dice que en su hogar las emociones no se ocultan ni se descartan. Si algo molesta a uno de los niños, especialmente a alguien tan expresivo como el príncipe Lois, lo comentan en lugar de ignorarlo. Este tipo de accesibilidad emocional está muy lejos de la rígida tradición que alguna vez definió la paternidad real. Sin embargo, además de esa calidez emocional, también existen rutinas y límites claros. En el hogar de Gales no todo está en orden. Se respeta la hora de dormir, se limita el tiempo frente a la pantalla y se toman en serio responsabilidades como las tareas escolares. Lois podría ser el más enérgico del grupo, pero incluso él sigue la estructura que sus padres han establecido. Amigos de la familia han notado que hay un fuerte sentido de equilibrio. El afecto se da gratuitamente, pero no se descuida la disciplina. En momentos en que Lois se ha portado mal en público, hemos visto a Kate redirigirlo con suavidad pero firmeza. Si bien a sus hijos se les permite ser niños, hay una coherencia subyacente que mantiene todo fundamentado. Parte de esa estructura incluye un fuerte enfoque en el aire libre. A menudo se ve a los niños practicando deportes, ayudando en el jardín o paseando por el campo. William y Kate creen en el valor de estar al aire libre como una forma de enseñar a sus hijos resiliencia, calma y aprecio por las cosas simples. Es un enfoque que se hace eco de la propia educación de Kate y encaja con su interés de larga data en el desarrollo de la primera infancia. Lo que más destaca es lo involucrados que están William y Kate en la vida diaria de sus hijos. A pesar de sus deberes reales, se toman el tiempo para dejar y recoger a sus hijos en la escuela. En los eventos escolares, se sabe que se presentan como padres normales, no saludando con vestimenta formal, sino mimetizándose. Los maestros y otros padres a menudo han comentado que hay un esfuerzo notable para permitir que George, Charlotte y Lois experimenten la vida sin sentirse abrumados por el protocolo real. Todo esto se relaciona con su cuidadosa estrategia en lo que respecta a la exposición a los medios. Si bien de vez en cuando se publican fotografías oficiales, a menudo tomadas por la propia Kate, la pareja protege ferozmente la privacidad de sus hijos. Se desaconsejan las tomas de paparazzi y se aseguran de que cualquier aparición pública sea apropiada para la edad y el nivel de comodidad de los niños. Es un equilibrio entre compartir lo suficiente para satisfacer el interés público y proteger a sus hijos de las presiones que conlleva la vida real. Mientras tanto, la paternidad real no siempre se ha parecido a lo que vemos hoy en el príncipe William y Catherine. De hecho, si se rastrea el linaje de los estilos reales de crianza de los hijos, la diferencia es sorprendente. Cada generación tuvo su propio enfoque, a menudo moldeado por las presiones de la monarquía y las normas culturales de la época. La reina Victoria, por ejemplo, marcó un tono de distancia emocional que resonará a lo largo de varias generaciones. Era conocida por ser fría con sus 9 hijos. Las cartas y los registros la describen como severa, formal y distante, especialmente con sus hijos. Para ella, los niños debían ser obedientes, presentables y, en su mayoría, apartados. La idea de jugar en el suelo o tener charlas sinceras simplemente no existía. Ella creía que los niños debían ser vistos pero no oídos, y ciertamente no debían ser mimados. Cuando llegó su bisnieto, Jorge V, hubo pequeños cambios, pero el tono general siguió siendo formal. Jorge V y su esposa, Isabel, más tarde reina madre, eran más cálidos que Victoria, pero seguían siendo bastante tradicionales. No estaban demasiado involucrados en la vida diaria de sus hijas. La reina Isabel II, cuando se convirtió en madre joven, siguió ese mismo camino. Durante su reinado,
Viajó mucho al extranjero y, a menudo, dejó a sus hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo, durante semanas o meses seguidos. Su papel como monarca siempre fue lo primero, y la cercanía emocional no se consideraba necesaria ni siquiera adecuada. Para el príncipe Carlos, esta distancia tuvo un profundo impacto. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento y la presión. Lo enviaron a Gordonstone, un internado conocido por su disciplina extrema y su ambiente frío. En ocasiones ha hablado de lo hambriento emocional que se sintió mientras crecía. Las expectativas reales a su alrededor eran rígidas y había poco espacio para la expresión emocional o la vulnerabilidad. Esas primeras experiencias dejó una impresión duradera y no positiva. Luego vino Diana. La princesa Diana rompió casi todos los moldes de la paternidad real. Abrazó a sus hijos en público, los besó en los eventos y se arrodilló para hablarles a la altura de los ojos. Llevó a William y Harry a giras oficiales, algo que no se sabe que hagan las madres reales. También se aseguró de que tuvieran una idea de la vida normal, inscribiéndolos en escuelas regulares, llevándolos a restaurantes de comida rápida y exponiéndolos a organizaciones benéficas y comunidades muy alejadas de los muros del palacio. Su calidez, apertura e instinto para proteger a sus hijos del vacío emocional que había soportado ayudaron a cambiar la forma en que el público veía la paternidad real. También redefinió las expectativas para las futuras madres reales. William asimiló todo eso. Vio a su padre luchar con la expresión emocional y vio cómo su madre intentaba cambiar la historia. Ahora, como padre, parece decidido a hacerlo mejor. Combina la firmeza que se espera de un futuro rey con la calidez emocional que Diana modeló. Habla de salud mental, les habla amablemente a sus hijos en público y claramente prioriza estar presente en sus vidas. Para William, ser padre es una elección diaria. Y eso es algo que las generaciones anteriores no siempre pudieron decir. Pero, ¿qué significa todo esto para el príncipe Luis? Si alineas las familias reales del pasado junto a la que vemos hoy, el contraste en el estilo de crianza es casi como pasar a un libro completamente nuevo. Hoy las cosas se ven muy diferentes. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis suelen verse en ambientes más relajados. Los hemos visto jugar, pelear como lo hacen los hermanos, reírse en eventos públicos e incluso saludar con confianza a la multitud. Estos momentos son parte de un nuevo patrón donde la calidez y la identificación son tan importantes como el protocolo. La vieja norma dice que el deber está por encima de todo. Los niños reales fueron criados para servir, y sus personalidades a menudo ocupaban un segundo lugar después de sus títulos. Pero William y Kate han reescrito ese guión. Todavía se está preparando a sus hijos para la responsabilidad, especialmente a George, pero también se les está animando a crecer y comprender su lugar en el mundo sin sentirse abrumados por él. El público lo ha notado. En el pasado, los miembros de la realeza eran vistos a menudo como figuras distantes, imponentes detrás de las puertas del palacio, pero ahora, el creciente afecto hacia la familia de Gales tiene mucho que ver con su visibilidad y humanidad. William y Kate no han abandonado la tradición, pero sí han suavizado sus límites. Ese equilibrio entre gracia y apertura ha remodelado la reputación de la monarquía, especialmente entre las generaciones más jóvenes. También importa para el futuro. El príncipe George algún día usará la corona, pero lo están criando para que comprenda no solo cómo liderar, sino también cómo escuchar. Lo están preparando como un monarca moderno, compasivo, emocionalmente presente y consciente del mundo más allá de los muros del palacio. Mientras tanto, Charlotte y Luis están creciendo en un ambiente que les permite ser vistos como algo más que simples respaldos reales. Por supuesto, nada de esto existe en el vacío. Cada fotografía, cada entrega en la escuela, cada toma espontánea en un evento deportivo se ve, se comparte y se analiza. La familia real sabe que los medios de comunicación siempre están mirando, pero en lugar de resistirse, William y Kate han aprendido a utilizar esa atención de manera inteligente. Su crianza es parte de la imagen que ve el público y la han hecho sentir real, no escenificada. A medida que el príncipe Louis crece, también crece la historia de una familia real que se siente más conectada que nunca. Sus momentos divertidos, sus sonrisas descaradas y su vínculo genuino con sus hermanos recuerdan a la gente que incluso dentro de los muros del palacio hay risas, aprendizaje y amor. Y tal vez eso sea lo que hace que valga la pena ver este capítulo de la familia real.
¿Qué crees que significa este cambio en la paternidad real para el futuro de la monarquía? George, Charlotte y Louis crecerán con un sentido del deber más fuerte o un sentido de sí mismos más profundo. Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.